Muerte de Etienne Marcel. Etienne Marcel no había perdido el tiempo. Aunque sostenía de una manera activa la Jacquerie, negó siempre haber tenido relación alguna con tales bandas de asesinos y salteadores. Consideraba su acción como un eslabón más en la lucha que oponía entonces a los nobles contra los villanos, y su puesto estaba, empleando sus propios términos, al lado de quienes defendían al pueblo sano, a los honrados trabajadores y comerciantes sin los cuales no podríamos vivir. Cuando escribía estas frases, Etienne Marcel ignoraba que su fin estaba próximo. Una poderosa oposición se había formado en contra suya en aquel París que tanto amaba y por el que concibió proyectos tan grandiosos. Las relaciones que, según sospechaban, mantenía con los de la Jacquerie y las que tenía ostentosamente con el rey de Navarra habían perjudicado mucho su reputación. El príncipe regente podía en lo sucesivo presentarlo como un enemigo personal del rey y esto bastaba para dirigir contra él la cólera popular. En la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1358, Etienne Marcel se hallaba en el baluarte de la puerta de San Dionisio, que él mismo había hecho levantar. Allí, rodeado de una numerosa compañía, se disponía a cenar. Circulaban inquietantes rumores. Se decía, entre otras cosas, que aquella misma noche el rey de Navarra haría su entrada en París. La tensión subió de pronto. Después de cenar, Etienne Marcel pidió al oficial de guardia que le entregara las llaves de dicha puerta, lo que avivó la desconfianza. El oficial rehusó. A un altercado violento entre ambos hombres siguió una lucha, y Marcel fue vencido y asesinado allí mismo. Su muerte fue el toque de agonía del movimiento de reforma que partiera de la burguesía parisiana y de los estados generales. Cuando el príncipe regente se presentó ante las puertas de la capital, éstas fueron abiertas de par en par. Carlos el Sabio. En 1364 el príncipe regente sucedió a su padre. Reinó hasta 1380, mereciendo de su pueblo el sobrenombre de sabio o de prudente. El aspecto físico de Carlos V no era desde luego impresionante. Todo su poder residía en su extraordinaria fuerza de voluntad y su gran inteligencia. Desde su juventud se impuso como objetivo borrar la vergüenza del Tratado de Bretigny y expulsar a los ingleses del reino. Se dice que sentía gran admiración por el santo rey Luis IX. En opinión de sus contemporáneos, no estaba lejos de parecérsele. Era muy piadoso. Leía a diario la Biblia en una traducción que mandaba hacer para su uso personal. Todas las mañanas rezaba sus devociones y asistía a misa. Cuando salía de la iglesia, cualquier persona poderosa o humilde, rica o pobre, podía venir a exponerle sus dificultades. Vigilaba con celoso cuidado las buenas costumbres de su corte. Todo cortesano que hubiera deshonrado a una mujer debía abandonar la corte en el acto. En general, intentó combatir con todas sus fuerzas el libertinaje que se dejaba sentir después de la guerra. Su mayor placer consistía en entretenerse en un círculo de intelectuales con sus temas favoritos: filosofía, teología, astronomía y astrología. Carlos adoraba los libros. Hizo traducir las obras de buen número de escritores antiguos, entre ellos Aristóteles y San Agustín, logrando reunir una biblioteca muy importante para su época, que constituye hoy el núcleo de la Biblioteca Nacional de París. Carlos V colocó a Francia en una posición de primer orden en Europa. Durante los 16 años de su reinado asentó las nuevas bases de la autoridad real, organizó el sistema de impuestos, proporcionado con ello a la corona nuevas rentas fijas, introdujo las contribuciones directas e imaginó un sistema de cobranzas. Pudo ocuparse a continuación de las reformas que le permitirían proseguir con éxito la guerra contra Inglaterra. Según un historiador británico, no hizo en ello más que imitar a los ingleses, y acaso la observación carezca de verdad. Obligó a la nobleza francesa a ejercitarse sin cesar en el arte de la guerra, y, a ejemplo de Eduardo, prohibió los juegos y deportes que no tuvieran carácter militar. Al igual que su adversario, hizo construir una flota de guerra. Proyectaba invadir Inglaterra por este medio y llevar las hostilidades al campo enemigo. Beltrán du Guesclin, guerrillero bretón. Carlos V saboreó el éxito. Lo que Francia perdiera en los primeros años de la Guerra de los 100 años fue recuperado en gran parte por él, pero la gloria de estas hazañas es debida en particular a un gentilhombre bretón, Beltrán du Guesclin, que luchó toda su vida al servicio de la monarquía francesa. Este turbulento héroe no sabía leer ni escribir, era espantosamente feo, pero se batía como un león. Muchos lo identificaban como reencarnación de Rolando, de la canción de Gesta, con su banda de aventureros bretones que recorría los caminos y destruía a hachazos y mandobles a todos los ingleses a quienes una fatal casualidad cruzaba en su camino. Su ciencia innata de la guerra de guerrillas y emboscadas era mucho más eficiente que en las batallas campales organizadas, donde el pesado armamento francés era vencido por las fuerzas inglesas, más ágiles y mejor disciplinadas.
En 2 ocasiones, Du Guesclin fue hecho prisionero y cada vez su rescate fue pagado por Carlos V, que lo nombró además condestable de Francia. Du Guesclin libró gran parte del territorio y devolvió su gloria a los ejércitos nacionales. Profesionales de la guerra, estos aventureros se convertían en jefes de bandidos cuando las treguas o pactos los dejaban sin ocupación, o iban y venían al extranjero para ponerse al servicio de señores o reyes que estuviesen en guerra. Así sucedió por entonces en España, donde Enrique, iniciador de la dinastía Trastámara, estaba empeñado con violencia lucha contra su hermano Pedro el Cruel. Este, a su vez, apoyado por el príncipe negro, regio caballero al que la suerte no sonrió en tierras hispánicas. El famoso Bretón entendía mejor aquella clase de combates, donde la astucia y la falta de escrúpulos imperaban. Así pudo ponerse al frente de las llamadas compañías blancas, es decir, grupos de aventureros que, durante las treguas entre Francia e Inglaterra, poníanse a sueldo de quien necesitara sus servicios. Habiendo merodeado algún tiempo por el Rosellón, el rey aragonés Pedro IV el Ceremonioso, quien apoyaba a Enrique de Trastámara, facilitó su entrada en la península para combatir contra Pedro el Cruel y sus aliados ingleses. De hecho, esta doble intervención en uno y otro bando se convirtió en una prolongación de la Guerra de 100 Años en los campos de Castilla. La guerra fratricida en España. Al asumir Pedro I el trono de Castilla, se alejó de la alianza con los franceses y estrechó relaciones con los ingleses. Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso, el cual apoyaba la candidatura de su hermano Fernando, impulsó a Enrique de Trastámara a dar su rebelión el carácter de lucha dinástica. Carlos V de Francia lo apoyó. Fue así que Enrique de Trastámara entró en Castilla y fue proclamado rey en Calahorra, 1366. El país se dividió y gracias a los auxilios ultrapirenaicos, Enrique ocupó la mayor parte del reino. Pedro I solicitó la ayuda de los ingleses, entró en Navarra y venció a Enrique en Nájera, 1367. Enrique huyó hacia Francia, pero 2 años después, asediado, Pedro I, en el castillo de Montiel por las tropas de aquel, fue hecho prisionero y muerto por su hermano. Es posible que Beltrán de Guesclin haya colaborado en este fratricidio, pero lo cierto es que su intervención facilitó la instauración de la nueva dinastía en Castilla y León. Una época de contrastes. La sociedad inglesa a mediados del siglo XIV. El pueblo inglés había vibrado de alegría cuando le anunciaron las 2 grandes victorias de Crecy y de Poitiers, pero su entusiasmo se disipó al percatarse de que la única participación del pueblo en este triunfo era el de pagar los gastos. No tenía sentido entregar todo su dinero para una guerra que no le producía ningún beneficio. El siglo XIV fue una época de grandes contrastes. Nuevas concepciones sustituyeron los antiguos ideales. El ideal caballeresco del que Eduardo III era tan ardiente partidario perdió terreno. Este monarca, pese a toda su vitalidad y energía, había dejado de ser el hombre adecuado para guiar a su pueblo. Rodeado en sus últimos días de aventureros que dirigían el país a su capricho, llevaba la voz cantante en esta compañía un amante del rey, Alicia Perrers, y un hijo bastardo, Juan de Gante, personaje intrigante, en demasía, y poseído de bajas ambiciones. Además, los últimos años de Eduardo habían sido los de un pobre beodo que malgastaba sus fuerzas físicas y morales en excesos desenfrenados. En 1376 el Parlamento juzgó llegado el momento de intervenir. Rehusó expresamente en conceder la aprobación de nuevos impuestos, sin que le rindieran cuenta de su empleo. Se murmuraba que la mayoría de los fondos anteriormente recaudados había caído en poder de la gente que rodeaba al rey, para sus placeres, ostentación y lujo. El Parlamento exigió que se implantara orden en la corte. Ante todo, Alicia Perrer, que era el ludibrio no solo de su regio amante, sino de la nación entera, debía ser alejada del palacio. Un rasgo que caracteriza la segunda mitad del siglo XIV en la historia de Inglaterra es la libre manifestación del espíritu crítico. En las posadas, calles y caminos la oposición se expresaba tan abiertamente como en el Parlamento. Llegó a su momento culminante con la rebelión de los campesinos del año 1381. Un hecho notable, el idioma inglés gozaba de creciente favor. Hasta aquel momento el inglés con sus diversos dialectos había sido el idioma de las clases humildes, ya que desde Guillermo el Conquistador el francés era la lengua oficial del reino. Hacia 1350 el sentimiento nacional comenzó a expresarse en inglés. El uso de este idioma se extendió al Parlamento, a los tribunales y a la literatura. La muerte de Eduardo III. En 1377 Eduardo III, ya en su lecho de muerte, sabía que sus días estaban contados, pero él, que viviera con tanta intensidad, no deseaba morir, ni siquiera que le hablaran de muerte. Pedía a sus íntimos que lo entretuvieran con temas terrenos, de placeres y caza.
Su voz se debilitaba cada vez más, y cuando los asistentes advirtieron que su fin era inminente, se deslizaron uno tras otro fuera de la alcoba, entre ellos Alicia Ferrers, que, pasado algún tiempo, había hecho su reaparición en la corte. Solo un sacerdote permaneció junto al rey para asistirle en sus últimos momentos. «Habéis pecado gravemente contra Dios», dijo el sacerdote, «y es preciso que le pidáis su gracia». Eduardo murmuró: «Jesús, misericordia». Allí murió un monarca que perdiera hacía mucho tiempo atrás la confianza de su pueblo. Sobrevivió demasiado a su época gloriosa. El príncipe negro había muerto el año anterior. El hijo de este solo contaba 10 años cuando sucedió a su abuelo. Después de tantos años habíase fumado el primitivo entusiasmo que lanzara los ingleses contra los enemigos del rey. A los 15 años del tratado de Bretón, Inglaterra no era más que un país descontento. Casi todas sus conquistas se habían perdido. Campesinos, obreros y nobles. La peste negra había desencadenado efectos catastróficos en el mundo laboral. Los nobles en sus castillos y los artesanos en sus talleres sufrían la carencia de mano de obra. Como los obreros agrícolas e industriales se percataran de cuán indispensables eran, exigieron por supuesto salarios más elevados y comenzaron a oponerse al rey y al parlamento. Ahora bien, según el sistema siempre aplicado en la campiña inglesa, los grandes terratenientes hacían cultivar por su cuenta y bajo vigilancia de administradores una parte de sus dominios y arrendaban la otra a los campesinos de las aldeas, que, adscriptos a la gleba, estaban obligados a cierto número de prestaciones gratuitas en provecho del señor. Antes de la peste negra el sistema había sufrido ya bastantes modificaciones. Era perfectamente natural que los campesinos intentaran liberarse de sus muchas obligaciones. El dinero percibido había permitido a los terratenientes alquilar los servicios de trabajadores libres, no ligados por las disposiciones feudales, con lo que se formó y se desarrolló una clase de trabajadores agrícolas libres que no tardaron en imponer las mayores exigencias en el período consecutivo a la epidemia. Este espíritu oportunista pronto se comunicó a los campesinos que gemían aún en servidumbre. Los trabajadores de la tierra se unieron para obtener mejores condiciones de vida. Las clases pudientes pasaron entonces por una situación penosa. Los señores se vieron obligados a pagar el precio exigido por los trabajadores, a menos de dejar sus tierras en berbecho y quedar arruinados. Resultados del Estatuto de los Trabajadores. Para frenar las nuevas tendencias, el Parlamento votó en 1351 una ley, en virtud de la cual toda persona menor de 60 años que ejerciera un oficio debía contentarse con el salario vigente en 1346, es decir, antes de desencadenarse la peste. Quien no estuviera conforme sería condenado a prisión, y el patrono que pagara salarios más elevados fuertemente multado. Además, los víveres debían venderse a precios razonables. Esta ley, conocida en la historia bajo el nombre de Statute of Labours, provocó frecuentes y graves desórdenes sociales que influyeron en la evolución ulterior de la vida pública inglesa. Los trabajadores se manifestaron en abierta rebeldía contra las nuevas leyes, merodeaban en grupos por los caminos reales, imponiendo sus reivindicaciones. Luego se dirigían hacia donde pagaban salarios más elevados. Procuran evadirse de las leyes, con gran daño para todo el país, comprobaban en 1372 con amargura los miembros del Parlamento. En cuanto sus señores les hacen el menor reproche e intentan pagarles según la ley, abandonan bruscamente talleres y casas, y errando de una ciudad a otra sin que sus dueños sepan siquiera dónde se encuentran. La mayoría de los trabajadores se han pervertido así y han acabado convirtiéndose en salteadores de caminos. Por doquier se desarrolla la criminalidad con gran detrimento del reino. La campaña iniciada por el Parlamento no tuvo éxito. Puesta en evidencia la imposibilidad de encontrar suficiente número de trabajadores para el cultivo de las tierras, muchos propietarios transformaron sus campos en pastizales para las ovejas, esperando obtener un mayor beneficio con el comercio de lana, entonces en auge. Se ha dicho acertadamente que, desde 1349, la historia de la agricultura inglesa se resume en la transformación de los campos de cultivo en pastizales para el ganado lanar. El porvenir demostraría la importancia capital de esta evolución, tanto en el orden social como en el económico. Por su parte, el Parlamento no consiguió mantener vigentes por mucho tiempo los salarios al bajo nivel prescrito. Pese a la severidad de las leyes, continuaron subiendo, de modo que el trabajador inglés vio al fin mejorada su situación.